Es hijo de inmigrantes italianos, por ello el italiano es el segundo idioma que domina a la perfección. En su juventud fue custodio de una discoteca, pero también trabajó técnico químico, título que obtuvo al graduarse de la escuela secundaria industrial. Su comida favorita es la pizza y aseguran que él mismo prefiere cocinar sus alimentos. A los 21 años decidió entrar a la Sociedad de Jesús y comenzó sus estudios para convertirse en sacerdote. Es el primer papa latino y el primero en elegir el nombre de Francisco para fungir como obispo de Roma. Es socio del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, de su natal Argentina. Incluso, el equipo San Lorenzo le envió una camiseta edición limitada como presente por su elección como papa. Tiene un solo pulmón, el segundo le fue removido luego de padecer una enfermedad respiratoria poco después de ordenarse como sacerdote. A pesar de sus diferencias políticas, en 2013 el Papa le obsequió a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, unos zapatos y calcetines blancos para su nieto recién nacido. Tiene su propio buscador en internet llamado Bergoglio y fue creado en Argentina. Es la primera vez desde el inicio de su pontificado que el Papa Francisco visita Estados Unidos. A pesar de que el presidente Barack Obama profesa la religión protestante, se mostró muy emocionado por su encuentro con el sumo pontífice. Es hijo de inmigrantes italianos, por ello el italiano es el segundo idioma que domina a la perfección. En su juventud fue custodio de una discoteca, pero también trabajó técnico químico, título que obtuvo al graduarse de la escuela secundaria industrial. Su comida favorita es la pizza y aseguran que él mismo prefiere cocinar sus alimentos. A los 21 años decidió entrar a la Sociedad de Jesús y comenzó sus estudios para convertirse en sacerdote. Es el primer papa latino y el primero en elegir el nombre de Francisco para fungir como obispo de Roma. Es socio del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, de su natal Argentina. Incluso, el equipo San Lorenzo le envió una camiseta edición limitada como presente por su elección como papa. Tiene un solo pulmón, el segundo le fue removido luego de padecer una enfermedad respiratoria poco después de ordenarse como sacerdote. A pesar de sus diferencias políticas, en 2013 el Papa le obsequió a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, unos zapatos y calcetines blancos para su nieto recién nacido. Tiene su propio buscador en internet llamado Bergoglio y fue creado en Argentina. Es la primera vez desde el inicio de su pontificado que el Papa Francisco visita Estados Unidos. A pesar de que el presidente Barack Obama profesa la religión protestante, se mostró muy emocionado por su encuentro con el sumo pontífice. Es hijo de inmigrantes italianos, por ello el italiano es el segundo idioma que domina a la perfección. En su juventud fue custodio de una discoteca, pero también trabajó técnico químico, título que obtuvo al graduarse de la escuela secundaria industrial. Su comida favorita es la pizza y aseguran que él mismo prefiere cocinar sus alimentos. A los 21 años decidió entrar a la Sociedad de Jesús y comenzó sus estudios para convertirse en sacerdote. Es el primer papa latino y el primero en elegir el nombre de Francisco para fungir como obispo de Roma. Es socio del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, de su natal Argentina. Incluso, el equipo San Lorenzo le envió una camiseta edición limitada como presente por su elección como papa. Tiene un solo pulmón, el segundo le fue removido luego de padecer una enfermedad respiratoria poco después de ordenarse como sacerdote. A pesar de sus diferencias políticas, en 2013 el Papa le obsequió a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, unos zapatos y calcetines blancos para su nieto recién nacido. Tiene su propio buscador en internet llamado Bergoglio y fue creado en Argentina. Es la primera vez desde el inicio de su pontificado que el Papa Francisco visita Estados Unidos. A pesar de que el presidente Barack Obama profesa la religión protestante, se mostró muy emocionado por su encuentro con el sumo pontífice. Es hijo de inmigrantes italianos, por ello el italiano es el segundo idioma que domina a la perfección. En su juventud fue custodio de una discoteca, pero también trabajó técnico químico, título que obtuvo al graduarse de la escuela secundaria industrial. Su comida favorita es la pizza y aseguran que él mismo prefiere cocinar sus alimentos. A los 21 años decidió entrar a la Sociedad de Jesús y comenzó sus estudios para convertirse en sacerdote.
Es el primer papa latino y el primero en elegir el nombre de Francisco para fungir como obispo de Roma. Es socio del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, de su natal Argentina. Incluso, el equipo San Lorenzo le envió una camiseta edición limitada como presente por su elección como papa. Tiene un solo pulmón, el segundo le fue removido luego de padecer una enfermedad respiratoria poco después de ordenarse como sacerdote. A pesar de sus diferencias políticas, en 2013 el Papa le obsequió a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, unos zapatos y calcetines blancos para su nieto recién nacido. Tiene su propio buscador en internet llamado Bergoglio y fue creado en Argentina. Es la primera vez desde el inicio de su pontificado que el Papa Francisco visita Estados Unidos. A pesar de que el presidente Barack Obama profesa la religión protestante, se mostró muy emocionado por su encuentro con el sumo pontífice. Es hijo de inmigrantes italianos, por ello el italiano es el segundo idioma que domina a la perfección. En su juventud fue custodio de una discoteca pero también trabajó técnico químico, título que obtuvo al graduarse de la escuela secundaria industrial. Su comida favorita es la pizza y aseguran que él mismo prefiere cocinar sus alimentos. A los 21 años decidió entrar a la Sociedad de Jesús y comenzó sus estudios para convertirse en sacerdote. Es el primer papa latino y el primero en elegir el nombre de Francisco para fungir como obispo de Roma. Es socio del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, de su natal Argentina. Incluso, el equipo San Lorenzo le envió una camiseta edición limitada como presente por su elección como papa. Tiene un solo pulmón, el segundo le fue removido luego de padecer una enfermedad respiratoria poco después de ordenarse como sacerdote. A pesar de sus diferencias políticas, en 2013 el Papa le obsequió a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, unos zapatos y calcetines blancos para su nieto recién nacido. Tiene su propio buscador en internet llamado Bergoglio y fue creado en Argentina. Es la primera vez desde el inicio de su pontificado que el Papa Francisco visita Estados Unidos. A pesar de que el presidente Barack Obama profesa la religión protestante, se mostró muy emocionado por su encuentro con el sumo pontífice. Es hijo de inmigrantes italianos, por ello el italiano es el segundo idioma que domina a la perfección. En su juventud fue custodio de una discoteca pero también trabajó técnico químico, título que obtuvo al graduarse de la escuela secundaria industrial. Su comida favorita es la pizza y aseguran que él mismo prefiere cocinar sus alimentos. A los 21 años decidió entrar a la Sociedad de Jesús y comenzó sus estudios para convertirse en sacerdote. Es el primer papa latino y el primero en elegir el nombre de Francisco para fungir como obispo de Roma. Es socio del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, de su natal Argentina. Incluso, el equipo San Lorenzo le envió una camiseta edición limitada como presente por su elección como papa. Tiene un solo pulmón, el segundo le fue removido luego de padecer una enfermedad respiratoria poco después de ordenarse como sacerdote. A pesar de sus diferencias políticas, en 2013 el Papa le obsequió a la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, unos zapatos y calcetines blancos para su nieto recién nacido. Tiene su propio buscador en internet llamado Bergoglio y fue creado en Argentina. Es la primera vez desde el inicio de su pontificado que el Papa Francisco visita Estados Unidos. A pesar de que el presidente Barack Obama profesa la religión protestante, se mostró muy emocionado por su encuentro con el sumo pontífice. Es hijo de inmigrantes italianos, por ello el italiano es el segundo idioma que domina a la perfección. En su juventud fue custodio de una discoteca pero también trabajó técnico químico, título que obtuvo al graduarse de la escuela secundaria industrial. Su comida favorita es la pizza y aseguran que él mismo prefiere cocinar sus alimentos. A los 21 años decidió entrar a la Sociedad de Jesús y comenzó sus estudios para convertirse en sacerdote. Es el primer papa latino y el primero en elegir el nombre de Francisco para fungir como obispo de Roma. Es socio del equipo de fútbol San Lorenzo de Almagro, de su natal Argentina. Incluso, el equipo San Lorenzo le envió una camiseta edición limitada como presente por su elección como papa. Tiene un